Hermanos, nuevamente es un placer poder saludarles a través de este medio y esperando de que cada uno de ustedes se encuentre con bien y nuevamente pidiéndole de que este es el día en que el Señor hizo para que usted y yo pudiéramos recibir de su palabra. Este es el día que el Señor designó para que nosotros pudiéramos tomar ese tiempo, apartar el tiempo durante la semana y poder venir delante de su presencia. Nuevamente por situaciones de las que todos ya estamos ah, enterados es de que no nos podemos reunir todavía. Esperamos y oramos de que muy pronto esto pueda llegar a ser una posibilidad en la que podamos estar juntos en el mismo lugar alabando a Dios, quizás no tan cerca como antes, pero que todavía estemos cerca el uno con el otro y pues, de poder estar congregados. Um, Porque el Señor eso nos mandó a hacer, a que nosotros nos pudiéramos congregar y venir juntos como cuerpo de Cristo delante de su presencia para adorarle. Y realmente oramos para que Dios pueda abrir las puertas y Él siga trabajando y que nosotros podamos ver cómo el Señor se mueve en medio de su pueblo. Tuve la oportunidad anteriormente de poder compartir con ustedes sobre lo que era declarar la misericordia de Dios. Declarar la misericordia de Dios, la cual es de hoy para mañana y para siempre por los siglos de los siglos. Esa es la misericordia de Dios. Entonces sabemos, hermanos, que ya estamos a pocos días de que sean las elecciones de este país y sabemos de que hay mucha expectativa por ambos grupos, grupos conservadores como grupos liberales. Pero sea cual sea el resultado, debemos de recordar quién es Dios. Y es algo bien importante como el Señor habla a su iglesia. Es algo muy importante el recordatorio que Dios nos quiere hacer a nosotros como hijos de Dios, como aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. El Señor nos da algo, indicaciones, y el Señor nos muestra cuál es la manera, cómo es que nosotros debemos de ser aquí en la tierra, qué es lo que el Señor nos ha llamado a que nosotros seamos aquí en la tierra, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo ahora. Son cosas de que debemos de aprender y cumplir el propósito por el cual nos ha llamado, independientemente de cuál sea su llamado dentro del ministerio, dentro del cuerpo de Cristo, cuál es su función en la iglesia. Independientemente de eso, como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades las cuales el Señor nos ha llamado y nos ha puesto desde un principio. Y el Señor quiere que este día nosotros nos recordemos la importancia que es de que nosotros podamos saber interceder por nuestro prójimo, pero aún así y poder interceder por las autoridades. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque sabemos que muy pronto se va a decidir quién va a tomar el mando de este país, aquí en Estados Unidos. Y es algo bien importante que como cuerpo de Cristo nosotros podamos cumplir el llamado de Dios. Y para poder hacer eso, primero le voy a pedir por favor que tomemos un tiempo para orar y pedir la presencia de Dios y que sea Él guiándonos en este momento y que sea Él tocando sus corazones y sus vidas. Amén. Señor Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por tu misericordia, la cual se derrama sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que cada vez que abrimos nuestros ojos tenemos una nueva oportunidad para poder caminar delante de tu presencia, para poder acercarnos, Señor, a ti, Padre, en todo momento. Te pido, Señor, que en este momento, Padre Celestial, tu palabra pueda caer en una tierra fértil, Señor, que pueda caer en una tierra, Señor, que pueda recibirla, Señor, y pueda dar un fruto que sea digno delante de tu presencia. Ahora yo solo te pido que en este momento sea tu Espíritu Santo redarguyendo cada una de nuestras vidas y recordándonos quiénes somos, Señor, ah, en tus manos, Padre bendito, y recordándonos, Señor, cosas que tú has puesto y nos has dicho que debemos de ser y que somos aquí en la tierra, Padre. Te agradezco, Señor, y te pongo, Señor, este mensaje en tus manos, esta palabra en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo trayéndola a la vida y que sea tocando cada vida, cada corazón en este momento. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para eso le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 13 al 17. Y dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y el Señor Cristo sigue diciendo esto y dice: Vosotros sois la luz del mundo.
una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El 17 dice, no penséis que he venido a abolir la ley a los profetas o he venido a abolir, sino a cumplir. Sino a cumplir. Y escuche lo que dice el versículo 18. Vamos a leer un versículo más y dice, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si nos damos cuenta, hermanos, la ley fue establecida por Dios. En el principio, con Moisés, tenemos los 10 mandamientos, en los cuales el Señor describe en los primeros mandamientos y los establece entre nuestra relación con Él, lo que somos nosotros, entre nosotros y Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. No tendrás ídolos. Y el Señor sigue las primeras leyes, hablando sobre nuestra relación con Él. De ahí las siguientes 5 leyes, las últimas, es sobre nuestra relación con nuestro prójimo. El Señor estableció un orden. Pero ahora en la actualidad nos damos cuenta que los corazones de los hombres se han corrompido mucho más. Y mucho más con la gente que está en posiciones de autoridad en este país o en cualquier otro país. Y nos damos cuenta que el hombre ha comenzado a crear leyes acorde al beneficio propio. Comienzan a recordarse creando leyes que nos van a beneficiar solo al hombre, pero se olvidaron de lo principal, que primero, para nosotros poder estar bien con nuestro prójimo y para poder beneficiarnos, primero tenemos que aprender a honrar a Dios en todo tiempo. Y por eso precisamente es que el Señor quiere que nosotros como iglesia tomemos esa posición. Y para eso, por ejemplo, cuando leemos en el versículo 3, el Señor empieza diciendo que somos la sal de la tierra. Sabemos de que la sal es aquello que le da el sazón y la diferencia de una comida, ¿no? Si usted agarra una comida que lleva sal y no tiene sal, no le pone sal, lo va a sentir desabrido, sabe que necesita, le hace falta algo. Y yo creo que si comparamos eso de la manera que la sal trabaja en la comida, así es como Dios quiere que nosotros seamos en la tierra, que nosotros podamos venir delante de su presencia y poder cumplir para poder dar el sazón a lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque nosotros vamos a cambiar la diferencia en lo bueno y en lo malo como hijos de Dios e hijas de Dios. El Señor quiere que nos recordemos de que nosotros tenemos el poder para poder venir e interceder por nuestras autoridades. Pero por eso dice el Señor, pero necesito que ustedes puedan ser la sal de la tierra. El Señor nos está llamando a que nosotros podamos recordarnos, que nosotros podemos cambiar el rumbo de las cosas si nos ponemos delante de la presencia de Dios pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Que nosotros como iglesia podamos venir delante de su presencia y podamos ser ese instrumento para que Dios utilice, para que Dios escuche el clamor del pueblo y tenga misericordia de este pueblo. Y el Señor pueda cambiar los corazones y pueda cambiar el rumbo de lo que está pasando con nuestras autoridades, tanto locales como estatales, como en el país. Es algo bien importante que nosotros nos recordemos de eso. Y más aún viene el Señor y no solo nos dice que nosotros tenemos el poder y la autoridad de poder venir delante de Dios para poder interceder, para cambiar el rumbo de las cosas, sino que todavía viene aún y nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Miramos de que el mundo se está cubriendo de oscuridad. Y por eso el Señor fue que el Señor llamó a su pueblo, que su pueblo iba a ser la luz del mundo, porque Dios sabía de que todo lo que está pasando no lo toma Él por sorpresa, porque Él ya lo sabía. Y Él sabía que la oscuridad iba a comenzar a tomar posesión sobre la tierra, pero el Señor dijo, pero por eso yo quiero que mi pueblo sea la luz del mundo. Por eso yo quiero que mi pueblo sea que esté como parado así sobre el monte, asentado sobre el monte donde no se puede esconder, para que mi pueblo pueda ser la esperanza de aquellos que ya no tienen esperanza, para que mi pueblo pueda ser esa luz que los va a guiar al camino que soy yo. Eso es lo que quiere el Señor decir, que nosotros podamos ser la luz. ¿Cómo podemos ser la luz? Intercediendo nuevamente. Que nosotros podamos interceder y podamos mostrar no solo con las palabras, sino con ejemplos. Que aprendamos a hacer esa luz que el Señor nos ha llamado a hacer.
porque sabemos que el Señor sigue después de recordarnos que somos la sal de la tierra, después de decirnos de que somos la luz en medio de la oscuridad. Son cosas, dos, si se da cuenta, son dos factores que cambian totalmente el rumbo de cualquier cosa. La sal puede cambiar, hacer la diferencia, y la luz hace la diferencia en medio de la oscuridad. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que hoy usted y yo podemos hacer la diferencia en este mundo, que hoy nosotros tenemos la posibilidad de poder cambiar el rumbo de cómo están yendo las cosas. Porque dice el Señor Jesús en el versículo 17, dice, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y tenemos que ver la diferencia de que el Señor, cuando habla de esto, no está hablando de las leyes establecidas por el hombre, sino que se está refiriendo a las leyes que han estado siendo establecidas por Dios desde el principio. El Señor se refiere, por eso dice, no he venido a abolir la ley, o a los profetas. Y cuando Él habla de los profetas, estamos hablando de las personas que fueron instrumento en las manos de Dios. Estamos hablando de las personas que hablaron la palabra de Dios, lo que Dios quería hablar al pueblo. Y a eso es a lo que se refiere Dios, que Él vino a cumplir esa ley, no a romperla. Entonces el Señor nos está mostrando la importancia de que nosotros como pueblo tenemos que seguir el ejemplo de Dios, de cumplir las leyes de Dios antes de las leyes del hombre. Debemos de cumplir las leyes que Dios ha establecido antes de las que el hombre ha hecho hasta el día de hoy. Leyes que muchas de ellas van en contra de los estatutos de Dios, van en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Cristo está diciendo en este momento. Yo vine a cumplir la ley de mi Padre, la ley que fue establecida en el principio, la ley que va a prevalecer por los siglos de los siglos. Y no se está refiriendo a la ley que el hombre ha establecido, solo quiero ser claro en eso, sino que la ley de Dios. Y nosotros como pueblo, como hijos, conocemos cuáles son las leyes de Dios, conocemos cuál es la voluntad de Dios sobre el hombre, y por eso debemos de interceder, por eso debemos de hacer ahora en este día, más que nunca debemos de aprender a hacer la luz del mundo, debemos de aprender de hacer la sal de la tierra. Es tiempo de que nos pongamos de pie. Quizás el mundo no lo va a saber, quizás nosotros pensemos, pero ¿qué puedo hacer yo? Hermanos, con 12 discípulos Dios cambió el rumbo de la tierra, cambió el rumbo de la humanidad, que hasta el día de hoy todavía lo que hicieron estos varones siguiendo la voluntad de Dios todavía siguen cambiando vidas. Ahora imagínense lo que usted y yo podemos hacer. Si Él con 12 cambió el mundo, ahora imaginemos si como cuerpo de Cristo tomamos un tiempo para interceder, para poder interceder por cada autoridad, para que cuando se crean leyes sean leyes bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad del hombre, porque sabemos que el corazón del hombre destruye, mientras el corazón de Dios restablece, mientras el corazón de Dios da amor. El corazón del hombre es envidioso, es vanidoso, mientras el corazón de Dios es dadivoso, el corazón de Dios es misericordioso, y eso es lo que debemos de hacer, buscar la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Aún así aparezca que tengamos a 100 personas en contra de nosotros en este momento, no importa, porque si Dios está a nuestro lado, ¿quién puede estar en contra de Él? Y por eso es que nosotros, hermanos, en este día debemos de aprender a tomar ese momento para nosotros poder recordar de lo importante que es que podamos interceder, porque este es el tiempo donde la iglesia se tiene que poner en la brecha, es el tiempo donde la iglesia tiene que comenzar a ser la sal de la tierra y ser la luz en medio de la oscuridad. Y nos guste o no, el Señor nos ha llamado a que estemos en lugares altos para dar el ejemplo de lo que es el llamado de Dios, de lo que es seguir la voluntad de Dios. Hermano, yo le pido que en este día que tome un momento para que pueda interceder por esas autoridades. Y ya casi para terminar, me gustaría leer un versículo más que está en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice él: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y el versículo, voy a seguir el versículo 3, dice: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
Si nota la diferencia, Él no está diciendo, mire si el que está como rey le agrada, mire si el que está como presidente le agrada, mire si usted, Él no le está preguntando si le agrada o no, le está diciendo es importante que usted pueda interceder. Porque durante la historia del pueblo de Dios nos damos cuenta de que hubieron reyes que ni siquiera conocían a Dios. Hubieron reyes que ni siquiera honraban a Dios en todo momento. Pero más sin embargo, por la intercesión de hijos de Dios, estos reyes cambiaron el rumbo de la historia e hicieron la voluntad de Dios. Uno de los grandes ejemplos es Nehemías, que a los que ya conocemos y hemos leído sobre Nehemías, sabemos de que él era el copero del rey. Un rey que en años anteriores había destruido al pueblo de Israel. Pero hubo un tiempo en la historia donde Dios utilizó a alguien que era la sal de la tierra, a alguien que era la luz en medio de la oscuridad, y este fue Nehemías, el cual hizo lo que Timoteo está pidiendo, el cual rogó, intercedió y pidió por un pueblo. Y asimismo él tuvo la oportunidad de poder pedir delante de un rey que no honraba a Dios. Fue la manera que Dios utilizó a Nehemías para que este rey pudiera bendecir a su pueblo. Entonces, no necesariamente sobre quién está en poder, sino nosotros como pueblo podemos interceder para que el Señor cambie el rumbo de la historia en estos momentos. El Señor quiere utilizarlo a usted y quiere utilizarme a mí en este día para que podamos ser ese Nehemías delante de las autoridades. Quizás no tenemos acceso directo a ellos, pero podemos orar para que Dios ponga personas que van a ser instrumento para que aconsejen a estas personas que están en las autoridades, para estas personas que están en poderes, para que ellos puedan hacer la voluntad de Dios, aun si ellos no conocen quién es Dios. Porque no es de la persona, sino que es de lo que Dios puede hacer a través de las personas. Y si Dios es capaz de utilizar a personas que no conocen de Dios, ¿cuánto el Señor va a utilizar a aquellos que por lo menos han oído y tienen una idea de quién es Dios? Es tiempo de que nosotros podamos tomarnos y ponernos de pie para poder interceder, para poder bendecir, para poder interceder por esas autoridades, para que en este día, como dice Timoteo, podamos vivir honestamente y en paz delante de la presencia de Dios. Y por eso él dice, es importante que nosotros hagamos y tomemos este paso, porque muchas veces pasamos más tiempo criticando y diciendo esto está malo, esto es lo que ellos están haciendo mal, esto no debería ser así. Pero es bueno que en vez de hacer todo eso, que nosotros podamos traer esas quejas delante de la presencia de Dios y comencemos a interceder por ellos, que comencemos a interceder por cada persona que está en poder, para que ellos puedan cumplir la obra de Dios, puedan cumplir la voluntad de Dios. Y eso el Señor nos deja a nosotros en nuestras manos, recordándonos que somos la sal de la tierra, recordándonos que somos la luz en medio de las tinieblas y sobre todo recordándonos que Él fue el primero en poner el ejemplo de venir a cumplir la ley establecida por Dios, no a quebrarla, sino a cumplir la ley de Dios. No la ley que ha puesto el hombre, sino la ley que ha puesto Dios. Y por eso es importante que las personas que estén en poder puedan aprender a reconocer y saber cuál es la ley de Dios. Y para eso el Señor pide que usted y yo en este día podamos interceder para que Él pueda usar a estas personas que están en poder, independientemente sea quien sea. Hermano, confiemos en la obra que Dios está haciendo e intercedamos para poder tener la seguridad de que sea quien sea que esté en el poder, Dios es el que va a estar obrando, porque Dios va a seguir siendo Dios. Él sigue siendo en su trono, Él no ha cambiado y sigue siendo el mismo, el que creó los cielos y la tierra, el que solo con su palabra, solo con su aliento se hicieron las cosas. Y fue aquel que un día dio el soplo de vida a usted y a mí. Y por eso sabemos de que Él va a seguir siendo Dios. Espero, hermano, que esta palabra usted la pueda meditar en su corazón, pero sobre todo que pueda cumplir el deseo de lo que es Dios, lo que es agradable delante de la presencia de Dios. Y es el que podamos tomar un tiempo para interceder, especialmente el día de hoy, que podamos interceder por aquellas autoridades, por aquellas personas que están sentadas en posiciones claves que pueden cambiar el rumbo de la historia. Pero nosotros tenemos el poder delante de la presencia del Dios Todopoderoso para que se pueda cumplir la voluntad de Dios antes que la voluntad del hombre. Que el Señor los bendiga y antes de terminar quiero orar. Señor Padre bendito, desde ya te pongo, Señor,
la vida de cada persona que está viendo este video. Que seas tú bendiciéndolo, Señor, donde quiera que estén. Pero sobre todo, Señor, que tú puedas poner, Señor, ese, ese deseo en sus corazones por interceder por nuestro prójimo, interceder por nuestras necesidades, pero en un tiempo como hoy, que podamos interceder sobre las autoridades, para que cada una de las personas que estén en estas posiciones puedan tener, Señor, a alguien que les esté, Señor, aconsejando, Señor, alguien que les esté aconsejando cómo seguir tu voluntad sobre todas las cosas. Te damos las gracias, Señor, bendigo este momento y bendigo a cada persona. Pido, Señor, que sea tu presencia reinando en cada hogar, en cada vida, Señor, y que en este día tú nos ayudes, Señor, a aprender a interceder por aquellos, Señor, que pueden cambiar el rumbo de la historia, lo cual empieza con nosotros intercediendo delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y esperamos de que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.